Gloria a Dios. Dios bendiga el pueblo de Dios en este día. God bless the Dios the es church bueno y of para God. siempre es su misericordia. God is good and His mercy endures He aquí un forever. pueblo que ama a Dios There's a church here that loves the y que ha Lord. venido hoy en has este come día here primero de la semana para darle al Señor sus First day primicias of the week to give the first fruits. y estar en su presencia, To be gozosos, alegres. The house of God. No hay joyful. mejor lugar. There's not a better place. David dijo, estar en la casa del Señor un día es mejor que 1000 años fuera. David said that better is one day in your courts than thousands elsewhere. Hicieron muy bien con venir y estar aquí en este You día. did the right thing coming here Dele el today. aplauso al Give Señor. God the praise. Aleluya. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Yo me siento cómodo, me siento I feel bien very comfortable. I feel very well here. estando junto a mis hermanos. Somos Being with familia. our brothers, you are my family. Esta iglesia tiene un espacio muy cerca al corazón de nuestra iglesia, el Amanecer de la Esperanza. And this church is very close to the heart of our church, the Dawning of Hope, la Amanecer de la Esperanza. La hermana Millie y el nuevo pastor y los ancianos, los líderes, han estado en comunión y en relación por muchos años. Pastor Millie and the elders of this church have always been in one accord and in relationship with our church. Y esta casa siempre tiene, como dije, un lugar muy especial en nuestro corazón. And so this church has always has a special place in our hearts. Oramos por We ustedes. pray for you. Esta iglesia está constantemente presentada delante de Dios. Hemos visto la transición que ustedes han pasado We've always prayed for you. We've seen the transitions that you're going through. y para nosotros es una honra y una bendición poder pasar por aquí y compartir la palabra con ustedes. And for us, it's a great honor for us to be able to come and share the word with you. Sé que a través de los años muchos de los ministros de allá han pasado por acá. And I know that many of our brothers and sisters who minister have come here and blessed. Y yo me siento honrado de poder ser parte de ellos. And I feel very honored to be one of them. Por la gracia de Dios, soy el pastor de los jóvenes. For the grace of God, I am a pastor of the youth. Ya casi algunos 12, 13 años. So it's been about 13 years we've been pastoring the youth. Y mi esposa aquí a mi lado, Together hemos with estado ahí militando en el wife. Señor. Together, it's soldiers in the body of Christ. Y estamos muy agradecidos de poder estar aquí en medio de ustedes. And so we're very honored and blessed to be here in your midst. Gloria a Dios. Voy a tratar de no ser tan extenso como lo fui la última vez. I'm going to try not to be as long as I was last time. Cuando bajaron los niños, le dije a mi esposa, ojalá los niños tengan un snack today. When the children went down, he said, well, I hope the kids have snack today. No se asusten, no se No, don't be asusten. afraid, don't be afraid. Yo predico largo a los jóvenes de allá y en la iglesia de allá. Aquí voy a predicar corto. I teach the youth and the church over there for a long time, but here I'm Amén. going to be short. Pero somos guiados por el Espíritu, sensibles a su We're going to dirección follow the Spirit of y God. haremos como Él quiera We're going to do as the Lord says hasta que se consuma la ofrenda, como decía el pastor ayer. until the offering is totally consumed, as the pastor said. Gloria a Dios. Así que reciban un saludo, un abrazo de parte de nuestro pastor y todo el equipo ministerial. Please receive a great embrace from our pastor Radames and from all the elders and ministers from the church. En este día mi familia está en diferentes lugares. Our family is in different places today. Nuestros hijos también ministran en el sonido, en el cántico y pues They also minister, our sons minister in the altar. And hoy también comienza the audio. hoy también comienza para el Ministerio de los Jóvenes el torneo de básquetbol. So today is also the first day for basketball. So dijeron, Dad, vamos a ir allá y you meet us over there later. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Gracias, Pastor Álvaro, por la confianza y la bendición y la oración. Thank you to Pastor Alvaro for the prayer, for the blessing. Y a su familia muy linda, muy Beautiful preciosa. family that you have. Le deseamos mucho éxito en el Señor y Pray the que Lord gives you success. el in Señor Jesus. aquí en este país Here in this les country. bendiga grandemente y cumpla el propósito And may por the el cual Lord los fulfill trasladó. His purpose here. In Jesus' name. Aleluya. Amen.
Vayan conmigo a la palabra de Dios, al libro de Timoteo, Please primera come de with me. Timoteo. To the first book of Timothy, 1 Timothy, Timoteo capítulo 4. 1 Timothy chapter 4. Vamos a considerar varios versos We're going to consider a couple of verses, y también vamos a leer en el libro de Tito, and we'll also read in the book of Titus, capítulo 2. chapter 2. Pero comenzamos con primera de Timoteo, But we'll capítulo begin 4. with first book of Timothy, chapter 4. Dice la palabra de Dios The word en el says, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora quiero que vayan conmigo al libro de Tito. and so we'll go to the book of Titus. El libro de Tito le sigue a primera y segunda de Timoteo. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 11 y 10. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mi esposa va a leer y luego oramos. Okay, so we'll read in 1 Timothy chapter 4, 7 and 8, which says, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. In verse 8, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. And then reading in the book of Titus, chapter 2, verses 11 and 12, it says, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Amén. Oremos. Padre Amén. eterno que estás en los cielos, bendecimos tu santo nombre, Señor, en este día. Damos gracias, oh Dios, por tu presencia y por esta gran honra que nos permites, Señor, de congregarnos juntos como un solo hombre para adorarte, estar en tu presencia, levantar tu nombre, Señor, y presentar ofrenda y ser ofrenda delante de ti, oh Dios. Gracias porque tú pusiste el querer y el hacer, por tu buena voluntad, Señor, en este día y nos has congregados. Padre, y hemos adorado, hemos cantado, hemos presentado una ofrenda, Padre, pero aquí ahora, Señor, ahora nos trasladamos ahora al estudio de tu palabra, a la prédica de tu palabra, Señor. Yo me presento delante de ti, ruego, Señor, tu misericordia, ruego tu ayuda. Padre, es menester que tú crezcas y que yo mengüe. Señor, glorifícate en este día, háblanos. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Padre, queremos oír de ti y no del hombre, Padre. En este día, danos oídos para oír, ojos para ver y sobre todo, Señor, corazón para entender el mensaje y la palabra tuya, mi Dios. Glorifica a Cristo en este lugar, glorifica a Cristo en este lugar. Queremos ver tu gloria, queremos, Señor, recibir de lo alto, queremos, oh Dios, ser llenos, Padre, del mensaje y ser edificados, oh Dios, en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti nos presentamos. Llévate tú toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Tomen asiento, mis amados. You may be seated. En este día he nombrado este mensaje con el título, El régimen de piedad y la gracia de Dios. El régimen de piedad y la gracia de Dios. So I have entitled this message today, The Regimen of Godliness and the Grace of God. Este mensaje que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón, puedo decir que es como una moneda. Aquí en mi mano tengo una moneda. So this message that I'm bringing today,
It is very much like a coin, this coin that I have in my hand. Es una moneda que mi papá me regaló It's actually a coin that my father gave me 38 años atrás. 38 years ago. Y sí, soy mucho más mayor que 38 años. Yeah, I'm over 38 years old. Cuando la Estatua de Libertad en el año 1986 When in 1986, the Statue of Liberty cumplió 100 años, had a birthday of 100 years. él me regaló esta moneda. He gave me this coin. Y mientras estaba preparando el mensaje, And as I was preparing this message, ya que el mensaje tiene dos caras, since this message has two faces two phases as well, faces and phases, and two phases, pues no sé, me vino a la mente este regalito que él me dio y I don't pues know. la saqué afuera. This coin came to my mind and I took it out. Y este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es como esta moneda que tiene dos caras. And so this message is just like this coin that has two faces and two phases. Pero en fin es una sola moneda. But in reality, it is just one coin. Vamos a hablar acerca de lo que es un régimen y luego vamos a hablar de lo que es la gracia. Let's first talk about what a regimen is, and then we'll talk about grace. Esas dos palabras no son sinónimas, en fact, sino que son opuestas. So these words are really not synonymous. They're in fact actually opposing. They oppose themselves. Régimen y gracia. Regimen and grace. Cuando pensamos en la palabra régimen, So when we think about the word regimen, no me estoy refiriendo a un sistema de gobierno que rige un país. so just to clarify, when I speak about regimen, I'm not speaking about a governmental system or a regime. Sino que cuando menciono la palabra régimen, me estoy refiriendo a un conjunto de reglas que rigen cierto plan. So I'm more talking about a system of rules that sets up a plan, Un plan sistemático, a systematic plan, un curso de acción a course of actions para lograr una meta. to be able to reach a goal. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en un régimen de alimentación, So when we think about a nutrition or nutritional regimen, un diabético necesita tener un régimen de alimentación. so for example, a diabetic needs a nutritional regimen. Si un diabético no cuida su alimentación y se sobrecarga con mucha azúcar y con muchos carbohidratos, If a diabetic starts to eat too much sugar or too much carbohydrates, va a enfermarse y va a correr el peligro de aún morir. the person could get sick and die. Entonces, es importante un régimen, especialmente para un diabético, lo que es un régimen de alimentación. So a nutritional regimen is absolutely vital for a person who has diabetes. Y en fin, para tener una vida saludable, And to se nos recomienda, ¿verdad?, siempre llevar una buena dieta. And even just to have a good, healthy lifestyle, it is told to us to have a good nutritional regimen. Un buen mayordomo, administrador de sus bienes, A good steward, a person who is a good steward of their goods and their income, también debe de tener un régimen para gobernar sus finanzas. should have a good budget regimen, Podemos decir que un presupuesto. or like a budget. En fin, un régimen es un plan sistemático de cómo gobernarse para lograr una meta. So, in essence, a regimen is a system of rules to follow a plan. ¿Cuál es la meta del creyente? So, what is the goal of a believer? ¿A qué hemos sido llamados? What have we been called to do? Cuando miramos el libro de Primera de Timoteo capítulo 4, And so, when we look at 1 Timothy chapter 4,
mirando el verso que leímos, and the verses that we read, Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, Paul tells his spiritual son Timothy, y por cuanto la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para llevarnos en justicia, since the word of God is very necessary to teach us, también esa palabra es aplicable a nosotros. that word is applicable to us. Y Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Paul tells Timothy, train yourself for godliness. Entonces hay un fin So en el ejercicio. There's an end to this training. ¿Qué es piedad? What is godliness? ¿Qué es ser piadoso? What is being godly? No vamos a entrar en muchos detalles. Entiendo que estamos hablando a una casa madura en la palabra, So I'm not going to go into much detail because I know I'm talking to mature Christians. pero en breve diremos que es tener el carácter de Dios. So briefly, I'm telling you, it's that you have character of God. Es ser como Dios. To be like God. Es pensar como Dios. Think like God. Es vivir como Dios. Live like God. Es tener las características de Dios. To have godly characteristics. Ser piadoso. To be godly. Y cada uno de nosotros And each and every one of us que vivimos en este mundo, who live in this world, a pesar de las circunstancias, even though despite the circumstances, estamos llamados a we vivir are called una vida to piadosa. live a godly life. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. First Peter La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. chapter 1 verse 16 says, "Be holy, for I am holy." Dios nos ha llamado, God has called us. nos ha apartado de las He has tinieblas, separated us from nos the ha darkness, introducido a su reino. introduced us into his kingdom. Y para ser su hijo y para vivir para él, To be his child tenemos and to que ser live for him, santos. we need to be holy. tenemos que ser como Dios. Holy, be like God. Tenemos que tener las características de Have Dios. the godly character. Dios es justo, God is just. Dios es santo, He is holy. Dios es amor, He is love. Dios es noble, He is noble. Dios es He is misericordioso, merciful. Él es recto, Él es bueno. He is right. He Y is good. todas esas características All of those things tienen que estar presentes en nosotros. should be in us. Eso es la meta de cada That creyente. should be the goal of every Christian. Crecer y llegar hasta la estatura del varón perfecto Jesucristo. Grow unto the likeness of Jesus Christ. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Each and every one of us have that calling. En otra porción en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 6, verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces Pablo constantemente a su hijo espiritual, así lo estaba encaminando un joven, un pastor joven, lo estaba encaminando en la obra del Señor. And Paul was teaching Timothy, training Timothy to walk with God. Y le dice, tú tienes que huir de la corrupción de este Tells him you mundo. need to flee from the corruption of this Cuando world. miramos el contexto de ese pasaje, When we él look está at the hablando context acerca of de las that word. envidias, We're talking about las blasfemias, blasphemy, los pleitos, the fights, la codicia. greed. Hay que huir de ese You need ambiente to flee from that y hay environment, y hay que seguir la piedad. and you need to follow godliness. Esa es la meta de todo That creyente. is the goal of every Christian. El Señor no vació el cielo God did not empty para heaven que simplemente llevemos un nombre, so that we could have just a name para que simplemente tengamos costumbres or cristianas, just good customs, sino que haya fruto, but that there be fruit, que haya vida, life, que nos parezcamos a Dios, that we would look like God, que vivamos la vida de that we Dios. would live like God. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, And when Paul tells Timothy, train yourself into godliness, y hay otra porción en la Biblia de las Américas que dice, disciplínate para la piedad. says discipline yourself to godliness. Pablo le está transmitiendo a su hijo Timoteo Paul is what he's doing is transmitting to Timothy que hay un entrenamiento, that there is a training, hay un régimen there's a regimen, riguroso y abnegante very rigorous and al cual se tiene que someter todo that creyente. every Christian needs to submit himself to. La palabra ejercítate That word, train yourself,
viene de la palabra ejercicio. comes from the word to exercise. El ejercicio es un régimen So even exercise is a regimen. que según el verso 8 And according to the verse 8, dice, para poco es provechoso. it says physical training is of some value, but godliness has value for all things. Tiene provecho ir al gimnasio, It's good to go to the gym entrenarnos. and train your body. Y es interesante que la palabra ejercicio en griego Very interesting that in the Greek, the word exercise es la palabra gimnasia. is that word. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. The Bible was written in Hebrew and in Greek, Y hay algunas partes en arameo. and even in Aramaic. Pero esta palabra aquí, ejercítate, But this word here, train yourself, en griego in Greek, es la palabra gimnasia. Try it. is gymnasia. There we go. Gimnasia. Y es interesante que de ahí es donde sacamos la palabra gimnasio. And there comes that word gymnasium. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, So Paul is telling Timothy, tú tienes una meta. you have a goal. Y nos está diciendo a nosotros, And he's telling us, tú tienes una meta. you have a goal. Tú tienes que inscribirte en el gimnasio de Dios You have to subscribe to the gymnasium of God y comenzar a hacer los ejercicios and start to train up your body para que llegues a ser un hombre piadoso. to be a godly Christian. Seguimos. Let's continue. Un régimen es un plan sistemático, Again, a regimen is a systematic plan, un curso de acción. a course of action. Pablo le dice, si vas a llegar a ser piadoso, Paul tells Timothy, if you're going to be godly, inscríbete en el gimnasio subscribe yourself to this gymnasium y comienza a sudar. and begin to sweat. Cuando yo voy al gimnasio, When I go to the gym, no es suficiente yo simplemente entrar. it's not enough to just go in. Yo soy una persona muy observante. I observe a lot of things. Y a veces yo voy al gimnasio y estoy ahí en las máquinas. And I go to the gym and I'm on the machines. Yo sé que posiblemente it's not very noticeable, Keep that. pero voy de vez en cuando. Y me pongo a observar y hay tantas personas que entran al gimnasio, And se I- montan en una máquina And I observe a lot. And when I see a lot of people get on a machine y comienzan a mirar su teléfono. and they start looking at their phone. Y yo digo, ¿para qué vino? Oh, why did you come? Y yo estoy ahí sudando, They're ahí dándole a la sweating bicicleta on that bicycle o en el treadmill. or on the treadmill. Tengo aquí en mi teléfono ciertos benchmarks. Hay ciertas, no sé cómo decir eso en español, pero Rangos. hay ciertas metas que yo he establecido, ¿verdad? Cuando trato de correr 3 millas I try to go 3 miles y lo trato de hacer en menos de 30 minutos. under 30 minutes. That's my goal, my benchmark. Cuando era joven lo hacía en 22 minutos, When I was much younger, it was 22 minutes. pero a través de los años, But as the years have gone by, por la gracia de Dios, ayer cumplí 53. yesterday I turned 53 years old. Ya no lo puedo hacer en 22 minutos. I can't do it in 22 minutes now. Ahora me coge esas 3 millas como 29, 30, 31, 3 dependiendo. miles, 29 minutes, 30 minutes. Dependiendo cuánto arroz y habichuela yo comí It la all noche depends on how pasada. much rice and beans I ate the night before. Pero el punto es que hay que sudar cuando uno entra al Point gimnasio. is that when you go to the gym, you gotta sweat. No vale la pena simplemente entrar en el Not enough gimnasio. to just go into the No hay ningún gym. provecho en entrar. It's not just enough to go in. Hay que You ejercitarnos. gotta train up. Hay que sudar. You gotta sweat. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, So Paul ejercítate tells para la Timothy piedad, to train yourself into le godliness. está diciendo, tú tienes que tener un He's régimen. telling him you gotta have a regimen. Tienes que sudar para You que gotta puedas ser un sweat it hombre out so piadoso. that you can be godly.
La piedad no te va a salir por los poros, Godliness is not just going to come out of your pores simplemente porque vine a la casa de Dios. just because I came into the house of God. Estoy presente. I'm present. La gloria de Dios está en este The lugar. glory of God is here with me. Pero no significa porque estoy aquí But that doesn't mean just because I came o here porque tengo el nombre de or because I cristiano, have the name of a Christian la piedad me va a salir por los poros. that the godliness is going to come out of my pores. No, jamás. No. No me va a entrar por los porros, And it's not going to come in through my pores, sino que a través de mi régimen, but as I go through that regimen, mi disciplina, my discipline, my training, la piedad va a salir de mí. the goodness and the godliness will begin to come out. Todos necesitamos un régimen para lo espiritual si vamos a ser We all piadosos. need a regimen if we're going to live a godly life. Y este mensaje, como dije, tiene dos monedas. So this message, remember, has two faces, one coin. La primera parte de la moneda So the first part of the face of the coin es el régimen. is the regimen. Pero recuérdate que hay otro lado de la moneda, But remember, there's another side, another face la of gracia de Dios. this coin. It's the grace of God. Pero en fin, es una sola moneda. But it's just one coin. Y yo voy a hablar acerca del régimen. And so I'm going to continue to talk to you about the Y regimen. vamos a enfatizar el We're going régimen. to emphasize the regimen. Y luego cuando hablemos de la gracia, como que me voy a contradecir todo lo que dije del régimen. And then when I go to the grace, I'm going to almost seem like I'm contradicting everything I said Porque en about muchos the regimen. porque en muchos casos la vida cristiana es una paradoja. Because many times it's going to feel like Christian life is a paradox. A veces como que uno piensa, la santificación es obra mía, es obra de Dios. Sometimes you're going to think, so sanctification is it my works or is it God's works? Yo entiendo que la salvación es 100% por gracia. I know that the grace is 100, salvation is 100% by grace. Yo estuve muerto en mis pecados. I was dead in my sins, Pero Dios, but God, que es grande en who is misericordia, great in mercy, me llamó cuando estaba muerto. called me when I was dead in my sins, Así como llamó a Lázaro. as he called Lazarus. Lázaro, sal fuera. Lazarus, come forth. Dagoberto, sal fuera. Dagoberto, come forth. Y yo oí la palabra, And I heard la voz de mi The Padre. voice of my Father. Resucité a una nueva vida. I resurrected to a new life. Y he seguido desde ese día al Maestro And I mío. followed my Savior, my Lord. Es por gracia, since yo then. estaba muerto. It's by grace. I was dead. Pero la santificación, But the sanctification, ahora que soy creyente, now that I am a believer, ahora que estoy vivo en Dios, and I am alive in Christ, ahora que el Espíritu Santo está dentro and de the mí, Spirit of God is in me, ahora yo tengo libre albedrío. now I have a choice. Yo puedo decidir I can decide. obedecer o Do I desobedecer. obey or do I disobey? Pero no quiero adelantarme I mucho. don't want to go ahead of myself. Hay un llamado para ser piadoso. There's a calling to be godly. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a la madurez espiritual God has given y us tener un carácter piadoso. all things to be a mature Christian. Quiero and que to vayan have- conmigo al libro de Segunda de Pedro. Go to 2 Peter. Vamos a introducir un poco más acerca del régimen y cuál es la responsabilidad del creyente. Let's talk a little bit more about the responsibility of the Christian. Segunda de Pedro, capítulo 1. 2 Peter chapter 1. Una porción muy conocida, Very known this chapter, this verse. comenzando con el verso 3. Chapter 1, verse 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verse 4, through these he has given us his very great and precious promises,
so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Ahora viene el régimen. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. And verse 5, and here comes the regimen. For this reason, make every effort to add your faith to your faith goodness, and to goodness knowledge. Verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. So verse 6, and to knowledge, self-control, perseverance, and to perseverance, godliness. Verse 7, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Verse 8, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. El verso 3 dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Verse 3 says that we have all things that belong to the goodness and to godliness. Dios ha provisto todo para que seamos creyentes, que llegamos a la madurez. God has given us all things for us to be spiritually mature. Nos ha dado su Santo Espíritu, He's given us His Holy Spirit, su presencia, His presence, su palabra. His word. Nos ha dado la oración, He's given us the prayer, los hermanos de la iglesia, the brethren los of the líderes, church, pastores. the leaders, pastors. Dios ha hecho todo para que nosotros seamos cristianos maduros. God has given us all things for us to be mature Christians. Pero a la vez dice que tenemos que añadir a nuestra, según el verso 5, tenemos que con diligencia añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. You need to add faith to goodness and goodness knowledge. Y ahí hay una lista de 8 características A list of 8 que todo characteristics creyente debe de buscar. that every Christian ought to be seeking. Todo creyente debe de ejercitarse en estas Every Christian características should be training themselves in these y characteristics. pedirle a Dios que cada día sean visibles en nuestro And diario asking God vivir. that it will be visible in our daily life. No podemos ser creyentes We cannot be believers que nos parezcamos al mundo. who look like the world. El mundo está perdido en tinieblas. The world is lost in darkness. Pero Dios ha dicho que somos la luz y la sal de la But God has tierra. called us to be light and salt Tenemos of the que ser earth. diferentes. We have to be different. Tenemos que parecernos a We Dios. have to look like God. Y entonces el apóstol Pedro nos dice So the Apostle que Peter con says, toda diligencia, with all diligence, porque el régimen because the regimen, personal the personal regimen para la piedad for godliness, requiere disciplina, it really, really needs discipline requiere diligencia, and diligence. requiere ejercicio, It needs training. requiere sudor. It needs sweat. Ahora yo quiero hablarle de 5 prácticas cristianas que todos nosotros practicamos, So we're going to talk about 5 practices that the Christian practices que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. that contribute to our growth of the Hemos Christian. mirado esas características, We've looked at these characteristics, pero hay otras prácticas but there's others that are practical, y quiero hablar de ellas. and I want to talk about them. Primera práctica, las primeras 3 prácticas son personales y las últimas 2 interpersonales. So the first 3 are personal, and the last 2 are interpersonal. Son cosas que todos sabemos. Simple things we already know. Primero es, ¿cómo es que nosotros consumimos la palabra de Dios? How is it that we are
absorbing the Word of God? ¿Cuál es mi relación con la palabra de What Dios? is my relationship with God's Word? La oímos, I listen la to it, leemos, I read it, la estudiamos, I study it, la memorizamos, I memorize it, la meditamos en ella. I meditate on it, ¿Cuánto yo la aplico a mi vida diaria? I apply it to my life. ¿Qué tipo de dedicación tengo yo por la palabra de Dios? What is my dedication to the Word of God? ¿Cuánto tiempo yo le dedico a la palabra de How much Dios? time do I dedicate to the Word of Y yo God? quiero que ustedes noten que estoy enfatizando cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios. And notice how I'm talking about the time that we dedicate to the Word of Ahora God. vamos a la segunda práctica, Here's the second practice, la oración. prayer. ¿Cuántas veces al día oramos? How many times do I pray during the day? La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, The Bible talks about Daniel praying 3 times a day, mañana, tarde y noche. the morning, evening, and night. Jesús, cuando tuvo un discurso con sus discípulos, When Jesus had a talk with his disciples, hablando de la parábola del juez injusto y la viuda, talking about the persistent woman in the parable of the mencionó widow, la necesidad de orar siempre y no desmayar. he mentioned to pray without ceasing. Yo hago la pregunta, ¿cuántas veces al día oramos nosotros? And the question is, how many times do we pray during the day? ¿Cuánto tiempo al día? How much time during the day? Posiblemente usted dice, yo oro 3 veces al día. Maybe you say, I pray 3 Ahora times mi a day. próxima pregunta, ¿cuánto tiempo usted le da a esas 3 veces? So the other question I ask, how much time do you give to those prayers? Y estoy siendo muy enfático en lo que estoy diciendo And con un propósito. I know I'm being emphatic, but it's a purpose. There's a purpose. Jesús le preguntó a sus discípulos en el Getsemaní, ¿no pudieron velar conmigo ni una hora? Jesus told his disciples, could you not watch with me at least 1 hour? ¿Cuántas veces How many times nosotros oramos? do we pray? ¿No contribuye la oración a nuestro crecimiento espiritual? Does prayer not contribute to our growth and our spiritual growth? Vamos a hablar de otra práctica, el ayuno. How about fasting? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Ahora vamos a decir, How many ¿cuándo times? fue la última vez que hicimos un ayuno? What was the last time we fasted and prayed? ¿Hacemos ayuno para perder peso? We fast only to lose weight? Espero que no. Okay, hopefully not. Espero que es para que contribuya a nuestro crecimiento espiritual, Hopefully it's to contribute to our spiritual growth, para tener una relación más íntima to con have el a more Señor, close relationship with the Lord, para poder crucificar la carne y sus malos to deseos. crucify the flesh. Los creyentes en el Nuevo Testamento frecuentemente ayunaban. The primitive church fasted frequently. Y aquí tengo muchos versos de las veces que los apóstoles y los discípulos mencionaron en el ayuno. I have the references in the word where they mentioned that they were praying and fasting. Pero para guardar el tiempo y seguir hacia adelante vamos a dejar los versos. But because of time, I'm just going to leave that there, but we'll move forward. Cristo también habló y dio instrucciones acerca del ayuno. And Jesus spoke about fasting. Él dijo, no seáis como los hipócritas He said, don't be like the hypocrites, que demudan su rostro, that they don't fix their face. mas tú cuando ayunes, But when you fast, unge tu cabeza con anoint aceite, your head with oil, lava tu rostro, wash your face, entra al aposento secreto go into the secret place, y allá donde esté con tu Padre, and be with your Father, Él te recompensará en público lo que tú haces en and He secreto. will reward you what you're doing in secret. Jesús dio instrucciones acerca del ayuno. Jesus El spoke ayuno about es the muy importante para nuestro fasting. crecimiento It's very espiritual. important for our spiritual Yo growth. estoy convencido que todo creyente frecuentemente debe de ayunar. I am convinced that all Christians should fast frequently. Ahora vamos a hablar de las prácticas interpersonales. And what about the interpersonal practices? ¿Cómo es nuestra comunión con los santos? How is my relationship with our brethren? ¿Cuántas veces yo vengo a los cultos para la How adoración? many times do I come to the service, to the church, ¿Cuántas veces yo vengo a los estudios bíblicos? or to the Bible studies? ¿Cómo es mi servicio a los otros creyentes? How am I serving my brethren? ¿Estoy sometido a un líder, un anciano, un pastor? Am ¿O I- estoy yo como un llanero solitario haciendo lo que yo quiera? Am I submitted to my leaders, my pastors, or am I like a lone ranger?
Entonces, le he mencionado las tres personales. I've mentioned these three. ¿Cuánto consumimos la palabra? How much of the word am I absorbing? La oración y el ayuno. Prayer, fasting, Ahora las interpersonales. and now interpersonal Mi relationship. relación con los santos. My relationship with the holy brethren. Ahora mi relación con los impíos. And what about my relationship with those who are? ¿Cuántas veces yo comparto converts? el evangelio con aquellos que no conocen a Jesús? How many times do I speak of Christ to those who are in darkness? Yo he enfatizado dos cosas. I have emphasized two things. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces? How much time and how many times? Un régimen. A regimen. Porque si vamos a ser piadosos necesitamos tener un régimen. Esa es la primera parte de la moneda. Remember, the first part, the first phase, you got to have a regimen, and it needs to be consistent. Estas 5 prácticas, obras, These 5 works contribuyen a un crecimiento sólido en la fe. contribute to a consistent growth in A the medida que nos esforcemos y As- seamos diligentes as we train ourselves and are diligent y nos disciplinemos, and we're disciplined, será nuestro provecho espiritual. and then we can be successful. Y el verdadero creyente tiene y debe de crecer. And each Christian, all of us, should be growing. Ahora, me recuerdo de lo que Dios le dijo a Josué. And then now I remember what God told Joshua. 3 veces en el primer capítulo de Josué, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. And 3 times in the book of Joshua, first chapter, he tells Joshua, be strong and courageous. Vamos a mirar brevemente esa porción. Let's look at Primer that libro de portion. Josué, perdón. First book of Joshua, chapter 1. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Saldrá bien. Verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le dice a Josué, la victoria es garantizada. God tells Joshua, the victory Nadie is te hará guaranteed. frente. No one will stand against Yo you. pelearé por mi I am pueblo. going to fight for my people. Pero tú tienes la But you responsabilidad have de a ser responsibility esforzado y to be valiente. strong and very courageous. Dios promete a cada creyente la victoria. God promises each and every one of us the victory. Vivimos en un mundo donde todo se nos opone. We live in a world that is opposite. Las pruebas, las circunstancias. The trials, the tribulations, Y a veces vivir piadoso en este mundo como que es difícil. and living godly in this world seems almost impossible. Somos tentados por donde quiera que miramos. We're tempted everywhere we go. El mal aún mora dentro de nosotros, And- en el viejo hombre. And evil still lies within us in the old man. Pero tenemos en la palabra de Dios esta encomienda But we have this charge from the word of God de esforzarnos, to be strong, de ser to valiente, be courageous, de no amedrentarnos, and not be afraid, no dejar que nos deslicemos y nos desanimemos. and not to become discouraged. Hay que esforzarse. You have to be diligent. You have to be training up El, yourself. el esfuerzo es la mente The training is in the mind, y la valentía es el corazón. and the valiancy is in the heart. No nos dice Dios en su palabra, amarás a Dios, Jehová tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Doesn't the word say, love your Lord, the Lord your God with all your heart, with all the soul, with all your mind? Entonces,
para vivir piadosamente en este mundo, So to live godly in this world, necesitamos disciplina, we need to be disciplined, diligencia. diligence. Necesitamos sudar esta We need piedad. to sweat out the Tenemos godliness. que esforzarnos. We need to train it up. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, And the word of God says that the kingdom of God pero suffers los violence, valientes lo but the arrebatan. violent take it by ¿Cuántos force. son los valientes del How many of you Señor? are violent in this place? Que seguirán hacia adelante, que no mirarán atrás Not looking back, but ni para looking coger forward impulso, or going que han backwards. puesto su mano en el arado. Whoever has touched el arado, No han puesto su mano en el arado y no miran hacia atrás. and you cannot look back. Amados hermanos, hemos visto We have seen un régimen a regimen, y que el creyente juega un papel sumamente importante and the believer does play a part para su propio desarrollo espiritual. for your own spiritual maturity. Se requiere régimen You need a regimen para ser un buen creyente. to be a good Christian. Quiero que miremos el lenguaje que Pablo utiliza. Let's look at Paul's language. Vamos a mirar varios textos y vamos a mirar el lenguaje. A couple of verses Vayan conmigo al libro de Filipenses, in the book of Philippians, capítulo 3. chapter 3, Capítulo 3, verso 12. beginning with verse 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y otra vez él utiliza esa palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo utiliza el lenguaje de esas palabras. Él está hablando de un régimen. Yo prosigo a la meta. Paul is talking about pressing forward. It's talking about a regimen. Yo me extiendo I extend myself y dejando todo atrás. and leaving all things, other things behind. Vamos a ver otro verso. Vayan Let's look conmigo at a another Primera de verse. Tesalonicenses. 1 Thessalonians, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. chapter 2, verse 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo aquí está diciendo que él predicaba, él estaba dedicado al ministerio, no part-time, no cuando era posible. Paul is talking about he's preaching day and night and not when it's just possible or when it was convenient. Él dice, trabajo y fatiga. He said, I'm working and I'm toiling. It's a fatiguing toil, Día y noche. day and night. Régimen. It's a regimen. No va a ser fácil. It's not going to be easy. No está supuesto ser It's fácil. not supposed to be easy. Régimen. Regimen. Vamos a seguir hacia adelante. Mire, segunda de Corintios, capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. Mire las palabras que utiliza el apóstol. Segunda de Corintios 12:10. Sean Second- pacientes conmigo en la búsqueda de estos textos. Mire cómo dice el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el apóstol está hablando de el sufrimiento, lo que costó el ministerio para él. The apostle, in fact, he's talking about what the gospel has cost him Dice que en afrentas, en debilidades, in persecutions and in hardships, dice en persecuciones, troubles,
Porque esa es la vida cristiana. because that's the Christian life. La vida cristiana no es un andar por una alfombra roja. Christian life is not walking on a red carpet. Se va a requerir cierto carácter de un creyente. God is asking for godly characteristics. Vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 11, ahí mismo, solamente un capítulo para atrás. 2 Corinthians 11:24. 11:24. 11:24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. El 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Eso fue lo que le costó el ministerio a Pablo. This is what the ministry cost Paul. No fue un cristianismo echado para atrás, tranquilo. It wasn't a Christian life or walk that was set back, sitting on the beach, relaxing. Por todo lo que Pablo pasó, All that Paul walked through, él tuvo que ser un hombre de régimen. he had to be a man of regiment. Y cuando miramos a Pablo en la escritura y vemos el pasado de Pablo, And when we see Paul in the scriptures and we see his past, Pablo era un hombre, según él dice, hebreo de hebreos, he said himself he was Hebrew of Hebrews, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. irrepressible according to the law. Y hay otras porciones donde él dice que él corría más rápido que sus He contemporáneos. says that he would run faster than his peers. Seguimos. Continue. Vayan conmigo a 1 de Corintios. Again, let's go to 1 Corinthians 1 de Corintios capítulo 9, chapter 9, verso 24. verse 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, porque la vida del creyente es una carrera. ¿Cómo corre Pablo? Él dice, yo corro no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mis amados hermanos, Pablo aquí está hablando de lo que le costó el ministerio. Paul is talking about what his ministry cost him. Y como que suena como legalismo. And it's almost like legalistic. Es más, yo diría aún ascetismo. It almost Ascetism. asceticism. Como que él tiene un placer al poner su cuerpo por servidumbre. It almost seems like he loves the suffering. Como que no suena como el cristianismo. It doesn't look it almost doesn't sound like Suena Christendom. como legalismo. It almost sounds like legalism. ¿Es el cristianismo legalismo? Is Christianity legalism? Pero Pablo sabe de lo que él está hablando. But the apostle Paul knows what he's talking about. Pablo no está aquí simplemente poniendo un show para los creyentes. He's not putting up a show for other believers. Pablo está hablando de Paul la is, realidad
de lo que cuesta servir al Señor. Paul is talking about the cost of serving God. Y si vamos a servir al Señor y alcanzar la meta de la piedad And if we are to serve the Lord en este siglo, and be a light in this darkness, todo eso que sufrió Pablo, all that Paul suffered, en algún modo u otro, at somewhat way, shape, or form, también nos vamos a tener que enfrentar we will nosotros. have to face as well. Y de los cobardes And the cowards, no se ha escrito nada. nobody has spoken about the cowards. Tenemos que ser valientes. We need to be strong and Tenemos que courageous. esforzarnos. We need to be strong and courageous. Tenemos que ser diligentes, We need to be diligent, disciplinados, disciplined, régimen. in a regimen. Podemos terminar el mensaje aquí We could finish here, y yo prediqué el mensaje and I preached, y nos vamos para casa. and we would go home. Pero no sería un fiel mensajero de la palabra de Dios But then I wouldn't be a faithful si messenger dejaría el mensaje aquí. if I left it here. Porque es un mensaje humanista. Because that's a humanist. Ahora te voy a mostrar la otro lado de la moneda. Let's look at the other face of the, Es- of the coin. Cuando yo hablo de régimen, When I'm talking about regimen, enfaticé todo lo que nosotros tenemos que hacer. I emphasize everything that we ¿Cuántas have to veces? do. And how many times, ¿Cuánto tiempo? how much time Tú tienes que esforzarte, to strengthen tú tienes yourself, que disciplinarte. train yourself. Y todo lo que le he predicado hasta aquí es verdad. And everything that I've spoken to you until now is true. Pero ahora necesitamos presentar el otro lado de la But moneda. now we have to show you the other side of the coin. ¿Estamos listos para part 2? You ready for part 2? No se preocupen, part 2 is much less than part 1. El régimen nos ayuda. The regimen helps. El régimen nos encamina en la piedad. We walk in the regimen of Por eso godliness. Pablo le dijo, ejercítate. That's why Paul said, train yourself. Pero la realidad del caso es que el régimen tiene sus limitaciones. But the reality is, even the regimen has a limit. ¿No ves tú y tus propias limitaciones? Don't you see and don't we see our own limitations? Yo veo mis propias I see limitaciones. my own limitations. A veces yo me enojo con mí mismo. Sometimes I get angry with my own self. Porque yo digo, Señor, tú has hecho tantas grandes cosas en mí. ¿Cómo es posible que todavía haya en mí esas reacciones? Lord, how is it that you've done so much for me and I still have these reactions? ¿Por qué yo no he podido vencer en esa Why área? have I not been able to overcome in these areas? Señor, yo me he empujado. I have pushed myself. Yo he trabajado diligentemente. I've worked diligently. ¿Qué pasa, Señor? What's happening, Lord? El régimen tiene limitaciones. But there's limitations to the regimen. Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, We have the Holy Spirit, en fin, somos barro en las manos del Señor. but in the end, we are just vessels in the hands of the Lord. Las prácticas personales e interpersonales. These practices, the personal and the Yo interpersonal, enfaticé cuánto tiempo y cuántas veces. I emphasized how much time, how many times. Ustedes vieron las 5 prácticas. You saw the 5 practices. Pero cada una de esas prácticas, But every one of these practices, y hablo de todas las prácticas, todas las obras que nosotros como creyentes hacemos, and this is speaking about all of our works that we do, toda obra cristiana que se pueda medir con el tiempo and every work that can be measured by time o por haberse contado, or quantity corre el peligro de ser mal usada. is a danger that can be misused. Déjame explicarme. And I'm going to explain myself. Cuando hablamos de la oración, When we're talking about prayer, yo le dije cuántas veces I said, how many times? y cuántas veces al día y cuántas veces durante el día o en cada oración. So how many times a day? How many times during the week? Y How toda much obra cristiana que usted pueda medir con cuántas veces o cuánto tiempo, And every work that we do in our Christian faith that can be measured by time puede causar en mí una mala equivocación. can cause in me a Por-
Porque yo comienzo a ver mis obras because I begin to see my works como la piedad. as if it were godliness. Y las obras no son piedad. And the works are Las not obras godliness. contribuyen a la The piedad. works are contribute towards Ese fue el godliness. error That was the de los problem fariseos. with the Pharisees. Los fariseos ayunaban, The Pharisees fasted. iban a la sinagoga, They would go to the synagogue. pero ellos medían su But espiritualidad they would measure their spirituality de las obras que ellos hacían, with the works that they were doing porque contaban. because they would count. El creyente, aunque tiene que obrar, But the believer, although we do have no works, puede depender we de las cannot depend obras on the works para determinar to determine su espiritualidad. the spiritual growth. No sé si me hago claro. You understand what I'm saying? Puede llevarnos a una mala interpretación We can y misinterpret motivación. and have bad motivation. Yo he visto en mi tiempo en el Señor I have seen in the time of my life in the Lord, líderes, leaders y me incluyo yo mismo, and even myself, que cuando vamos a entrevistar a alguien para conocer a una persona, like when I'm going to interview somebody, I want to know them posiblemente better. para un considerarlo para un ministerio, Or maybe to even consider them for ministry. decimos, ¿cómo es? ¿Cuántas veces ese hermano ora? We'll say, how many times does this person pray? ¿Cuántas veces ese hermano ayuna? How many times does this person fast? ¿Cuántas veces él lee la Biblia? How many times, how much ¿Cuántas does he veces él estudia? the word? Does he study the word? Pero la palabra de Dios But the no word of nos God enseña doesn't teach us que las obras that the work nos hacen maduros. makes us mature. La palabra de Dios dice que por sus frutos The Bible says los that conoceréis, you will know them by their fruit, no por sus obras. not by the works. Entonces, Dagoberto, tú me predicaste de las obras So, Dagoberto, you're teaching me y about cuán the works importantes son, and how important they are, pero no puedes depender de ellas. but you can't depend on them. Las prácticas, los ejercicios All these son practices- un medio, no el fin. All these exercises are the means, not the cause. Tu diligencia, tus ejercicios, Your diligence, your practice, your exercise, aún tu sudor, even that sweat es un camino it's a path que nos conducen a la piedad, that conduct us and take pero us ellas no son to piedad. godly, but they are not godliness. Por más importante que sea el régimen personal, And as important as that regimen is, es solo un medio. it is just No el final. it is just a means, not the cause. Not Ahora the quiero thing. hablarles de la gracia de Dios, Let's talk about the grace of God. porque Pablo, ningún otro apóstol en la Biblia nos habló acerca de la gracia más que Pablo. There's no other apostle that spoke Y more para mí yo about veo grace. yo but veo la Paul. paradoja, porque yo digo, And I see the paradox. yo veo a este hombre completamente entregado a un régimen, I see this man completely given to this regimen. pero él supo hacer el balance, y vamos a ver ahora cómo es que él nos habla de la gracia y cómo contribuye la gracia de Dios para que nosotros lleguemos a la piedad. But then he also makes the balance and he speaks about grace. And we're going to talk about that now. Vamos a mirar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Chapter 15 of Es 1 una enseñanza Corinthians. y yo sé que coge tiempo para desarrollarse, pero vamos a seguir hacia adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Verse 10. Dice, yo soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces aquí Pablo comienza ahora a darnos el otro lado de la moneda, y él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. And Paul is showing us the other side now, the other face of the coin, and he's saying, but whatever I am now, it is all because God poured out his special favor on me. It is not because of me, but of his grace. Yo corro esta carrera I run this race, y yo tengo una disciplina, and I have a discipline. yo tengo régimen, I have my regimen set. pero más que nada yo tengo la But more gracia than de Dios anything, I have the grace of God. y yo soy lo que soy. And I am who I am. Yo corro para el I Señor run for Christ, por la gracia de for the Dios. grace of God. Y es más, la gracia no me ha atrasado. And in fact, grace has not pulled me La back. gracia no me ha hecho un creyente
echado para atrás. And grace has not caused me to step Es back. más, la gracia es un impulso But para grace correr is más the rápido. impulse for me to run faster. En la ley el Señor nos decía, In the tú law. tienes que correr, In the law, God says run, pero no teníamos piernas. but didn't give us legs. Pero ahora en la gracia Él dice, But now in the vuela, grace, vuela, He tells you vuela. fly. Y ahora te da las And alas now para he que gives you puedas now volar. He gives you the wings to fly. Antes no podías correr porque no Before tenías you las couldn't piernas, run. You pero couldn't ahora run. tienes alas But now you have para wings que to puedas fly. remontarte en So las that you can- montañas de Dios You can go on y wings ser un as hombre eagles piadoso aunque esta sociedad te vea como and alguien be a godly diferente. man, even though in this world you may see. La gracia de Dios es el motor It is the motor para que vivamos that we would live y seamos and piadosos. be godly. Vamos a seguir hacia adelante. Vengan conmigo Let's a go Primera de Corintios, capítulo 3. Chapter 3 in 1 Corinthians. Primera de Corintios 3. Vamos a mirar varios versos. Seguimos hacia adelante. 3:5. 3:5. Dice así, dice, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es que da el crecimiento? Who is it that gives the growth? El crecimiento no depende de tu régimen. The growth does not depend of our El regimen. crecimiento depende de la gracia de Dios The- y de Dios que da Growth crecimiento. depends on God's grace who gives the growth. Dagoberto, tú estás diciendo todo lo contrario de lo que tú dijiste. Roberto, you're contradicting yourself. No depende de nosotros. It doesn't depend on us. Pero tenemos que correr esta carrera But we como have que to si run the race dependiera as de if it were nosotros. to depend on us. El crecimiento lo da Dios. The growth, God gives it. Verso 7. Verse 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora viene el punto, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo Because of God's trabajo. grace to me, I work. Cada uno de nosotros tenemos que correr este caminar, esta carrera. All of us have to run the race. Pero cada uno de nosotros hemos recibido un nivel de gracia. And each and every one of us has received a measure of faith, of grace. Y de acuerdo a ese nivel de gracia, And cada uno tiene que correr en su According carril. to that grace, we have to run the race. Y aunque no depende de nosotros nuestro propio crecimiento espiritual, And although it doesn't depend on my sino growth, Dios on que da el me, crecimiento, only on God and His yo grace, tengo que correr y I tener still un have to run régimen, that race and no follow this dependiendo regimen. de mi Not régimen, depending on the sino regimen, dependiendo de but su depending gracia. on God's grace. Yo espero que sea claro. I hope this is clear. Seguimos hacia adelante. Let's go forward. Primera de Pedro 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Everyone, according to the gift that they have received. Y según la medida de ese don, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. The grace of God is multiform. Tú no vas a crecer igual que yo. You're not going to grow like me. Tú y yo podemos hacer los mismos ejercicios. We can do the same exercises. Tú puedes ser mi gemelo espiritual en cuanto a los ejercicios. You can be my twin in according to exercises. Pero nosotros vamos a dar el crecimiento según la multiforme gracia de Dios. But it's according to God's multiform grace that we will grow. Por eso hay algunos creyentes That's why que there's usted some los ve y dice, believers- wow, gigantes espirituales. And you see, wow, there's like a giant. Y posiblemente hay otro que usted dice, bueno, pero ese hermano, ¿cuándo va a dar fruto? And sometimes we wonder, well, where's the fruit?
Y a veces como que los menospreciamos. And sometimes we even despise them. Pero la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. But the Lord says, those No who are podemos firm juzgar. on their feet, be careful that you don't Cada fall. cual ha You recibido una cannot medida de judge, fe. because each and every one of us has received La a measure of multiforme faith. gracia de Dios. It's a multiform grace of God. Posiblemente para mis ojos Maybe for my eyes, lo juzgo I judge, o la juzgo or I judge y them. veo ciertos comportamientos And I como see que certain conduct no son de un creyente maduro, that maybe doesn't seem like pero solamente Dios conoce el corazón. but only God knows the heart. No podemos medir la persona We por las cannot obras. look at the person through their works. Dios conoce el corazón. Only God knows the heart. No digo esto para que nos excusemos. I'm not saying this No to seas excuse abogado de ourselves. tu carne. Don't be an advocate Tú for your tienes que flesh. tener un You régimen. need to have your Tú regimen. tienes que todavía tener You disciplina. have to have discipline. Necesitamos un régimen si We vamos a have ser to have that regimen in espirituales. the spirit. Pero no podemos tampoco de la otra But we moneda cannot be looking at the other defender side nuestra carne. or defend our Dios flesh. sabe, Oh, Dios God sabe, knows. Dios God me knows. entiende. Oh, God understands. Seguro que te entiende, pero Yeah, tienes que He correr, understands, but tienes you que have to run the sudar. race. You got to run the race. Hermanos, son dos aspectos de la moneda, Two sides of the coin, pero en fin es una sola but it's moneda. really one coin. Vamos a llegar a ese punto, pero Let's go to vayan that point. conmigo a Tito capítulo 2, que fue el verso que leímos. The book of Titus, again, Tito 2. chapter 2. Para los que leyeron la Biblia poco en la semana, hoy están For those of you who recibiendo didn't read the word doble this porción. this week, you're getting a double portion. Tito 2, verso 11 fue el texto que leímos. Dice, por la gracia de Dios. Oh, gloria a Dios por esa gracia. Oh, praise God for Gloria a that. Dios por esa Praise gracia. God for the grace of God. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Seguro que sí, la gracia de Dios fue lo que nos trajo a los caminos del Señor. Absolutely. The grace of God was what No brought es us por to obra para que It nadie is se not gloríe. work so that others can glorify Pero themselves. mire lo que dice la gracia de Dios en But el look- verso 12. Look at what the grace of God says. Ella nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo una vez prediqué un mensaje llamado La Escuela de la Gracia, I actually preached a sermon called The School of Grace, porque yo he visto en el cristianismo because I've seen in de todas las Christianity edades, all these these ages. through all the ages, Thank you. que en el cristianismo tenemos escuela de ministerio, In Christianity, we have the School of Ministry, escuela de divinidades, School of Divinities, escuela de evangelismo, the School of Evangelism, escuela de profetas, the School of Prophets, escuela de cómo tener y hacer church administration. Es más, yo puedo ir a un colegio, a una universidad y tener un bachillerato de administración eclesiástica. I can get my bachelor's in church A administration. través de las edades enseñamos a los creyentes a defender la fe, lo que llamamos la apologética. And we've even taught apologetics, Estudiamos los acontecimientos de los tiempos finales, la escatología the eschatology, y todas las guías que existen de la Biblia. the School of Ahaz. Y que mucho a través de las edades el cristianismo se ha dedicado a levantar escuelas And- para desarrollar ministros, Christians have raised all these schools to maestros. raise ministers, teachers. Pero una vez yo me puse a pensar y yo dije, pero no hay una escuela There's not de a school gracia of grace. que enseña a los cristianos a That teaches vivir piadosamente. Christian to be godly. ¿Qué me vale a mí tener un bachillerato What o is un it? don que yo ejercito y que me hace una persona que lleva a cabo un ministerio? How good is it if I have a school or I've been taught to use my gifts only? Si yo no tengo la gracia de Dios que me enseña a qué, a rechazar toda impiedad y me enseña a vivir justamente. If I don't have a school of grace that teaches me how to live godly and Yo to creo que la reject iglesia all the things of the necesita flesh. desarrollar y formar escuelas que enseñan a los creyentes vivir We need piadosamente. to
have the school that teaches the Christians to live a godly life. Porque ahí dice que la gracia de Dios Because nos the grace of enseña God a decir no, Teaches us to say no, a renunciar a la to impiedad. renounce ungodliness. Amados hermanos, la ley se destacaba porque nos mandaba y decía no. The law taught us to say no. Y nosotros hemos pensado que la gracia es de la otra manera y nos permite decir sí. And so then we think grace, okay, now I Pero yo can say veo en la yes. palabra que la gracia no es una licencia para pecar. But the word of God teaches us La that grace gracia- doesn't give us license to sin. Si la ley te decía no, la gracia te dice no. If law said no, the grace says no. Nos enseña a vivir Teaches us to live piadosamente y godly rechazar toda and impiedad. to reject all ungodliness. Así que, amados hermanos, estamos en el tiempo de la gracia. We are in the time of Tú grace. tienes la gracia de Dios. You have the grace of Tú God. tienes el potencial y el poder de Dios You have the power of para God rechazar el mal to reject the evil y crecer y llegar a la meta que es la madurez and to espiritual. grow in spiritual maturity. Seguimos hacia adelante, ya estamos casi terminando. We're almost done. Miremos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timothy chapter 2. 2 de Timoteo 2. Dice así, comenzando con el verso 1, brevemente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a ver toda la moneda. Te prediqué del régimen. I talked to Te you hablé about de the la regimen. gracia. Ahora I te taught voy you a about hablar the grace. de toda la moneda. Now I'm going to de, talk to de you about todos the los whole aspectos coin, de la moneda. the whole aspect. Y es que tú tienes la And that gracia is, de Dios. You have the grace of God, Y la gracia de Dios te ayuda para que te esfuerces. and the grace of God helps you to be strong. Mire lo que dice el verso 2. Los que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a los hombres. Y dice, fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que luchó como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Aquí habla de tres personajes. Habla de primero un soldado, luego de un atleta y luego de un labrador. Los tres. So Paul talks about three people. He talks about the laborer, he talks about the soldier, and he talks about the athlete. Los tres, para ser provechosos, para llegar a la madurez, para ganar el premio, To get the prize, for them to get the tienen que prize, they esforzarse. have to be strong. Pero se tienen que esforzar en la But they gracia. have to be strong in the grace of God. Así que, amados hermanos, termino con esto. I'm going to end with this. Tenemos un régimen, We have the regimen, pero no podemos depender de nuestro but régimen. we cannot depend on the regimen. La gracia de Dios, The grace of God, Dios nos ha dado. God has given us. Es un favor inmerecido, It is an unmerited pero gift. no es solamente para que obtengamos la salvación. It's not just to obtain salvation. La gracia de Dios es para nuestro diario It vivir. is for our daily living. La gracia de Dios comienza con la salvación, Grace begins with salvation, pero luego contribuye a nuestro crecimiento then it espiritual. contributes to our growth in the Lord. Contribuye a las capacidades que vamos a tener, It contributes to those gifts that we will los have, dones. the gifts. Aún la disciplina viene por la gracia de And Dios. even our discipline comes from the grace of God. El régimen viene por la gracia de The Dios. regimen comes from the Así grace que of no God. podemos depender del We régimen, cannot depend on the pero regimen, necesitamos el but we régimen need the regimen porque el mismo régimen viene de la because gracia the de regimen Dios. comes from the grace of God. Gloria sea el nombre de Dios. Glory to God. Así que no depende del que quiere ni del que corre, It doesn't sino de depend Dios que on tiene those misericordia. who want or to run, but he who has mercy. Quiero terminar con este verso y aquí terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 9. 2 Corinthians chapter 9. Segunda de Corintios 9. Oh, 2 Corinthians chapter 9. Vamos a mirar el verso 8. Consuélate, mi hermano, consuélate. No te Be juzgues. consoled. Don't judge yourself, my brothers A and veces sisters. nosotros somos
muy fuerte con nosotros mismos. Sometimes we're too tough on our Yo own sé que yo lo selves. soy conmigo y I know yo, I am with myself. no sé, es mi trato personal con Dios. It's just my relationship with Pero a the Lord. veces viene el Espíritu Santo y me dice, Dagoberto, no depende de ti, The Spirit of God tells me, remember, it doesn't depend on you. es mi misericordia, It's my mercy. es mi gracia. It's my grace. Porque si dependiese de ti, entonces tú te vas a echar, tú te vas a dar palmaditas en la espalda. Because if it depends on you, then you're going to applaud yourself. You're going to say, good job. ¿Por qué yo oro? Why do I pray? ¿Yo oro porque quiero agradar a Dios y tener comunión con Dios? ¿O yo oro porque yo quiero ser un hombre espiritual para que cuando yo predique la gente sepa que yo soy un hombre de Dios? Why do I pray? I pray because I want a relationship Usted with ve God cómo, or usted to ve impress cómo, people when I cómo preach. podemos tener una motivación You see how falsa. we can have a false motivation? Por eso no depende de cuánto tiempo. That's why it doesn't really Ni matter how cuántas much veces. time or how many times. Depende It really depends de la gracia de Dios. of the grace of God. Mire lo que dice el verso 8, 9:8, segunda de Corintios. 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Poderoso es Dios God is powerful para hacer que abunde la gracia de Dios en ti. that the grace of God would abound in you. Hermano, consuélate. Be consoled, my brethren. Dios está a cargo de tu propio crecimiento espiritual. God is in charge of your growth. Tú no estás a cargo ni de eso. You're not even in charge of that. Es la gracia de Dios. It is God's grace. Pero no es una licencia para que nos echemos para atrás. But it's not a license for you Porque to set back. Porque la gracia de Dios es un motor Because the grace of God is that engine. que no te va a hacer relax. It doesn't make you relax. No te va a hacer ocioso. It does not going to make you lazy. La gracia de Dios es un impulso The grace of God is the para que impulse corras con más that régimen. you would run the race with more fervor, No dependiendo del régimen, not depending on the sino regimen, dependiendo de la gracia. depending on the grace El of favor God. inmerecido, The favor, the unmerited el amor de favor, Dios the love of God, y más el propósito de Dios and para the con tu purpose of vida. God in your life. Corre la carrera, Run the race. corre la carrera. Run the race. Dios está contigo. God is with you. Él es poderoso He is powerful para hacer abundar to make la gracia de Dios en ti, the grace of His grace abound in you. para que tú cumplas el So propósito de Él sobre That tu vida, you would fulfill the para purpose que of tú God. llegues a la meta. That you would reach the goal. Consuélate en este día. Be consoled Dios today. está a cargo de tu God crecimiento is in espiritual. charge of your spiritual growth. Dios está a cargo de tu God is in crecimiento. charge of your spiritual growth. Él trabaja con elegidos, no candidatos. He works with those who are chosen, not candidates. Él te escogió, Él te llamó, Él te separó. He chose you, He called you, He Él no separated hizo you. una fila y dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes quisieran? Bueno, no. He didn't make a line and start Él te asking eligió. who wants to. Él He te eligió chose y Él you. sabe He tu knows potencial. your Él potential. conoce tu levantar y tu He acostar. knows your waking Él conoce up tus and your going. debilidades. He knows your Él te dará la weaknesses victoria. and He'll give you the victory. Posiblemente hay áreas en tu vida donde ahora tú estás como fracasando. Maybe there's areas that you're Dios te just dará la still, victoria. your God is going to give you El the creyente victory. vencerá. No seremos vencidos del mal. We will not be Nuestra es la victoria. overcome by evil. Nosotros Our no victory seremos is vencidos ours. del mal. We will not be Pres- overcome by evil. Proseguimos a la meta. We will continue pressing toward Nos the mark. extendemos a la meta We will extend ourselves to the hasta que mark venga nuestro Dios por until nosotros Jesus comes for us. y sea Dios glorificado. May the Lord be glorified. Dios te bendiga, mi hermano. God bless you Dios all. te guarde. May the Lord bless Que el you. Señor nos ayude May the Lord help a us correr to run esta carrera hermosa this que race Dios nos ha dado y a that the donde Lord nos has ha given puesto. us. Amen. Gloria sea el nombre del Señor. Amen. Pastor.